Hay personas que nunca aprendieron a estar solas. Aprendieron a mantenerse ocupadas. Aprendieron a distraerse. Aprendieron a llenar cada espacio con ruido, pero jamás aprendieron a habitarse. Por eso, cuando el mundo se calla, sienten que algo dentro de ellas se rompe. Y no es el silencio lo que las destruye. Es el encuentro con todo aquello que evitaron durante años. La mayoría vive acompañada externamente y abandonada internamente. Sonríen con otros mientras se desconocen a sí mismos. Hablan durante horas, pero nunca se escuchan. Buscan amor desesperadamente, no porque quieran compartir su vida, sino porque no soportan quedarse a solas con su propia mente. El Tao observa esto como una desconexión profunda del ser, porque cuando una persona no puede permanecer consigo misma en paz, convierte a los demás en refugios emocionales, y todo refugio usado desde la necesidad termina convirtiéndose en apego. Entonces el amor deja de ser libre y se transforma en dependencia silenciosa. Ya no se ama para compartir, se ama para llenar vacíos, se ama para escapar del miedo, se ama para no sentirse solo, pero nadie puede salvarte de ti mismo. Esa es una verdad que muchos tardan años en comprender. Puedes rodearte de personas, iniciar relaciones, mantener conversaciones constantes, recibir atención todos los días y aún así sentir un vacío imposible de explicar, porque el vacío real no aparece cuando faltan otros, aparece cuando faltas tú. El Tao enseña que el ser humano se aleja de su naturaleza cuando busca afuera lo que solo puede cultivar dentro. La paz no llega porque alguien se quede, la calma no nace de recibir mensajes, la plenitud no depende de ser elegido. Todo eso es inestable, todo eso cambia, todo eso puede desaparecer en cualquier momento. Y quien construye su estabilidad sobre cosas que cambian, termina viviendo con miedo constante, miedo a perder, miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo al silencio. Por eso tantas personas no descansan ni siquiera cuando están acompañadas, porque en el fondo sienten que tarde o temprano serán dejadas atrás. Y entonces viven intentando agradar, intentando ser suficientes, intentando sostener vínculos que ya no fluyen naturalmente, se esfuerzan demasiado, persiguen demasiado, entregan demasiado. El Tao no fuerza, la naturaleza no persigue nada y, sin embargo, todo florece. Un árbol no lucha para crecer, el agua no compite para avanzar, el sol no pide permiso para brillar, todo en la existencia se mueve desde su naturaleza. Solo el ser humano se ha acostumbrado a vivir en contradicción consigo mismo. Quiere amor, pero vive desde el miedo. Quiere paz, pero alimenta el ruido. Quiere conexión, pero se abandona internamente. Por eso la soledad se vuelve tan difícil. Porque cuando desaparecen las distracciones, queda al descubierto la relación más importante de todas, la relación contigo mismo. Y si esa relación está rota, el silencio duele. Muchos creen que estar solos significa no tener a nadie, pero hay personas que viven rodeadas y se sienten profundamente solas. Y también existen personas físicamente solas que experimentan una paz inmensa. La diferencia no está en la cantidad de compañía externa, está en la calidad de la conexión interior. Cuando empiezas a reconciliarte contigo, la soledad cambia de forma. Deja de sentirse como abandono, empieza a sentirse como espacio. Espacio para respirar sin presión, espacio para pensar con claridad, espacio para descansar de las expectativas ajenas, espacio para existir sin actuar. Entonces descubres algo que el ruido no te permitía ver. Gran parte de tu sufrimiento venía de intentar sostener versiones de ti mismo que no eran reales. Querías parecer fuerte cuando estabas agotado. Querías parecer feliz cuando estabas roto. Querías parecer suficiente para todos mientras tú mismo no sabías quién eras. El silencio derrumba esas máscaras lentamente y eso puede doler, porque al principio, cuando dejas de escapar, aparecen emociones que llevaban mucho tiempo esperando ser escuchadas. Tristezas antiguas, frustraciones acumuladas, cansancio emocional, recuerdos que parecían olvidados. La mente empieza a hablar con una intensidad que asusta, pero el Tao enseña que todo lo que emerge busca equilibrio. Nada aparece para destruirte, aparece para ser visto. Las emociones que ignoras no desaparecen, permanecen dentro de ti transformándose en ansiedad, irritabilidad,
vacío o dependencia emocional. Por eso tantas personas sienten una angustia constante sin entender su origen. Pasaron tanto tiempo huyendo de sí mismas que terminaron perdiendo contacto con su propio centro. Y sin centro, cualquier problema parece una tormenta. Por eso el silencio es tan importante. Porque solo en el silencio puedes escucharte con claridad, no la voz del miedo, no la voz de las expectativas, no la voz de la comparación. Tu voz, la que había quedado enterrada bajo años de ruido externo. El Tao describe la mente agitada como agua movida por el viento. Cuando el agua está inquieta, no puede reflejar nada con claridad. Pero cuando el viento se detiene, la superficie se calma por sí sola. Entonces todo se vuelve visible. Y así funciona el ser humano. Mientras corres constantemente detrás de estímulos, distracciones y validación, no puedes verte con honestidad. Tu interior permanece distorsionado. Pero cuando aprendes a quedarte quieto, algo empieza a ordenarse naturalmente, no porque fuerces la calma, sino porque dejas de alimentar el caos. Y en medio de esa quietud aparece una comprensión profunda. No necesitas llenar cada vacío. Algunos espacios existen para enseñarte. La soledad consciente no busca eliminar el dolor inmediatamente. Busca transformarlo en comprensión. Busca enseñarte que puedes sostenerte incluso en los momentos donde nadie más está presente. Busca devolverte la capacidad de sentir paz sin depender de circunstancias externas. Eso es libertad interior. No necesitar que todo salga bien para estar bien. No necesitar atención constante para sentir valor. No necesitar compañía permanente para sentir existencia. Cuando una persona aprende esto, deja de mendigar afecto. Ya no acepta migajas emocionales solo para evitar sentirse sola. Ya no se aferra a vínculos que la desgastan. Ya no persigue desesperadamente a quienes no desean quedarse, porque entendió algo esencial. La soledad no era el enemigo. El verdadero problema era el abandono de sí mismo. Y cuando dejas de abandonarte, algo cambia profundamente en tu manera de vivir. Empiezas a elegir relaciones desde la calma y no desde la necesidad. Empiezas a disfrutar la compañía sin depender de ella. Empiezas a amar sin miedo constante a perder, porque ya descubriste que tu paz no vive en otras personas. Vive en tu capacidad de permanecer contigo sin huir. La sociedad actual teme profundamente a esa capacidad. Un ser humano que sabe estar solo deja de ser fácilmente manipulado. Ya no consume para llenar vacíos emocionales, ya no busca desesperadamente aprobación, ya no necesita demostrar constantemente su valor. Y alguien que ya no necesita tanto del exterior, comienza a recuperar poder sobre su propia vida. Por eso el mundo moderno intenta mantenerte distraído todo el tiempo. Pantallas, ruido, contenido infinito, estimulación constante, nunca silencio, porque el silencio despierta conciencia. Y una persona consciente empieza a cuestionar muchas cosas. Empieza a preguntarse por qué corre tanto, por qué busca aprobación, por qué siente ansiedad cuando nadie le escribe, por qué le cuesta tanto quedarse quieta sin revisar el teléfono, por qué necesita llenar cada instante vacío. Entonces comprende que gran parte de su angustia no era natural, era aprendida. Aprendió a sentirse insuficiente, aprendió a depender emocionalmente, aprendió a temer la soledad, pero también puede desaprenderlo. Un Tao no propone aislarse del mundo, propone relacionarse con el mundo sin perderse a uno mismo. Hay una diferencia enorme entre estar solo y sentirse abandonado. Y esa diferencia nace de la conexión interior. Cuando vuelves a ti, la soledad deja de sentirse fría, se vuelve hogar. Entonces empiezas a comprender algo que antes parecía imposible. El problema nunca fue estar solo. El problema era la manera en que interpretabas esa soledad. Durante años te enseñaron que estar acompañado significaba éxito emocional y que estar solo era señal de fracaso. Pero la naturaleza nunca funcionó así. La montaña permanece sola y no se siente incompleta. El océano no necesita ser observado para existir. La luna atraviesa el cielo en silencio sin pedir validación. Todo en la existencia descansa en sí mismo. Solo el ser humano se ha acostumbrado a buscar constantemente algo externo que confirme su valor. Y cuanto más depende de esa confirmación, más frágil se vuelve emocionalmente, porque cualquier ausencia lo derrumba, cualquier rechazo lo paraliza, cualquier distancia lo hace sentir insuficiente.
El Tao enseña que la verdadera fortaleza nace cuando dejas de pelear contigo mismo, cuando ya no necesitas escapar del silencio, cuando puedes sentarte en una habitación vacía y sentir paz en lugar de ansiedad. Ese es un nivel de libertad que pocas personas alcanzan, porque la mayoría solo sabe sentirse bien cuando algo afuera funciona. Si alguien los ama, están bien. Si reciben atención, están bien. Si todo sale como esperan, están bien. Pero apenas el exterior cambia, también cambia su estabilidad interior. Viven reaccionando constantemente. El Tao propone otro camino, un estado más profundo, una calma que no depende tanto de las circunstancias, una conexión contigo que permanece incluso cuando el mundo se mueve. Eso no significa que nunca volverás a sentir tristeza. No significa que dejarás de extrañar personas o que ya no necesitarás afecto. El Tao no niega las emociones humanas. Lo que enseña es que no debes convertir esas emociones en cadenas. Puedes amar sin perderte. Puedes extrañar sin destruirte. Puedes sentir dolor sin abandonar tu centro. Pero para lograr eso, primero debes aprender a permanecer contigo cuando nadie más está. Ahí comienza la transformación real, porque llega un momento en el que el silencio deja de parecer incómodo. Empieza a sentirse limpio. Descansas mejor. Piensas con más claridad. Ya no sientes la necesidad de revisar el teléfono cada minuto. Ya no buscas conversaciones vacías solo para evitar sentirte solo. Empiezas a seleccionar mejor lo que permites entrar en tu mente y en tu vida. Te vuelves más consciente. Y con esa conciencia aparece algo que antes no podías escuchar: tu intuición. Purzaf, el Tao, habla constantemente de volver a lo esencial. Y lo esencial muchas veces queda oculto bajo exceso de ruido. Cuando tu mente está saturada de opiniones, estímulos y expectativas ajenas, pierdes sensibilidad interior. Ya no sabes qué quieres realmente. Ya no sabes qué sientes de verdad. Solo reaccionas automáticamente a lo que el mundo exige de ti. Por eso tantas personas viven desconectadas de sí mismas. Cumplen rutinas que las vacían. Mantienen relaciones que las agotan. Persiguen metas que ni siquiera nacieron de su corazón. Todo porque nunca hicieron silencio suficiente para escucharse. Pero cuando aprendes a estar solo conscientemente, algo empieza a alinearse dentro de ti. Empiezas a distinguir lo auténtico de lo superficial. Empiezas a notar qué personas te drenan y cuáles te dan calma. Empiezas a sentir cuándo estás actuando solo para agradar. Empiezas a reconocer cuánto tiempo viviste traicionándote para evitar rechazo. Y esa claridad cambia tu vida, porque una persona que se conoce profundamente deja de conformarse con cualquier cosa. Ya no necesita perseguir atención desesperadamente. Ya no necesita fingir para ser aceptada. Ya no necesita llenar el vacío con ruido constante. Descubre que la paz tiene más valor que la validación. Entonces ocurre algo paradójico. Cuando dejas de necesitar tanto a los demás, tus relaciones se vuelven más sanas, porque ya no amas desde la carencia. Amas desde la elección. Ya no te quedas por miedo a estar solo. Te quedas porque existe conexión genuina. Y si alguien decide irse, duele, pero no destruye tu identidad, porque ya construiste un hogar dentro de ti. Esa es una de las enseñanzas más profundas del Tao. Todo lo que no nace desde el equilibrio termina generando sufrimiento. Cuando una relación nace desde la desesperación, trae ansiedad. Cuando nace desde el vacío, trae dependencia. Cuando nace desde el miedo a la soledad, trae apego. Pero cuando nace desde la plenitud interior, se vuelve más libre, más honesta y más ligera. El Tao nunca obligó a nadie a aislarse del mundo. Lo que enseña es algo mucho más profundo. Aprende primero a no abandonarte. Aprende a acompañarte en silencio. Aprende a descansar en tu propia presencia. Porque si no puedes estar contigo mismo en paz, terminarás usando a los demás para escapar de ti. Y eso inevitablemente produce sufrimiento. Muchos pasan toda su vida intentando llenar un vacío que no entienden. Cambian de pareja, cambian de entorno, cambian de rutina, cambian de objetivos, pero el vacío sigue ahí. Porque el problema no estaba afuera. El problema era la desconexión interior que nunca atendieron. Nadie puede darte permanentemente lo que tú mismo no sabes construir dentro de ti, ni amor, ni paz, ni seguridad, ni valor personal. Todo eso puede ser compartido,
pero no reemplazado. Por eso la soledad consciente puede convertirse en una de las experiencias más transformadoras de la vida, porque te obliga a encontrarte sin máscaras, te obliga a observar tus dependencias emocionales, te obliga a reconocer cuánto tiempo llevabas huyendo de ti mismo, y aunque al principio eso incomoda, después libera. Liberarte no significa dejar de sentir, significa dejar de depender. Esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando ya no dependes emocionalmente de cada mensaje, de cada aprobación o de cada presencia, recuperas energía mental, recuperas dignidad emocional, recuperas serenidad. Empiezas a vivir más lento, más consciente, más presente. Empiezas a disfrutar pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. El sonido del viento, una caminata en silencio, respirar sin prisa, leer unas páginas sin revisar el teléfono, sentarte sin necesidad de escapar inmediatamente hacia una distracción, y en medio de esa simplicidad descubres algo que el ruido moderno había ocultado. La paz casi siempre es silenciosa. No grita. No compite. No busca atención, simplemente está. El Tao fluye de esa manera, sin esfuerzo exagerado, sin necesidad de imponerse, como el agua que avanza suavemente y aún así transforma la roca con el tiempo. Así también se transforma el ser humano, no mediante lucha constante contra sí mismo, no mediante presión excesiva, no mediante perfección, sino mediante presencia consciente. Cada vez que eliges permanecer contigo en lugar de escapar, fortaleces esa presencia. Cada vez que observas tu tristeza sin anestesiarla, maduras emocionalmente. Cada vez que aceptas el silencio sin llenarlo compulsivamente, recuperas una parte de ti y poco a poco dejas de sentirte vacío cuando estás solo, porque empiezas a descubrir que nunca estuviste realmente vacío. Solo estabas desconectado de tu respiración, de tu intuición, de tu calma, de tu naturaleza más profunda. El Tao siempre estuvo apuntando hacia ese regreso, volver a ti, volver al centro, volver a la simplicidad, porque quien aprende a estar solo sin sufrimiento desarrolla una fortaleza difícil de romper. Ya no necesita correr detrás de todo, ya no teme tanto perder, ya no vive desesperadamente buscando ser completado por otros. Descubre que ya estaba completo desde el principio. Bodhisattva, y desde ahí, la vida cambia. Bodhisattva, las relaciones dejan de ser refugios desesperados y se convierten en encuentros conscientes. Bodhisattva, Lomesis, el silencio deja de ser amenaza y se convierte en descanso. La soledad deja de sentirse como ausencia y empieza a sentirse como libertad. Entonces comprendes finalmente algo que el Tao susurra desde hace siglos. Cuando aprendes a habitarte, ya no necesitas escapar de ti.